Sí. Bueno, buenos días. Comenzamos agradeciendo a la Universidad de Mendoza y al profesor Zapata por la organización, todo excelente. Y nuestro trabajo es sobre la interacción entre las transferencias intergubernamentales y el nivel y la estructura de los gastos y los recursos propios de las provincias. En realidad hay mucha bibliografía sobre esto, teórica y empírica, y nuestro trabajo tiene como novedad, aplicado al caso argentino, primero, presentarlo con una visión de bastante largo plazo, porque tenemos 60 años de datos, y segundo, porque vamos a analizar no solo el efecto que tienen las transferencias sobre el nivel del gasto y de los recursos propios, sino sobre la estructura, donde van a surgir también algunas cosas interesantes. Vamos a presentar tres bloques muy simples. El primero va a ser presentar algunos datos, el segundo un modelo teórico y el tercero las estimaciones de las hipótesis que surgen del modelo teórico. La primera parte, esto ya lo conocemos todos, en un análisis de largo plazo, acá tenemos 60 años, lo que estamos viendo es que la descentralización de gastos, que la línea de arriba es superior a la descentralización de los recursos, y que eso es creciente en el tiempo. La descentralización está medida como el gasto o los recursos provinciales sobre la suma provincial nacional. De acá lo que surge es que a medida que pasa el tiempo, la divergencia ha ido aumentando, y como en economía no hay milagros, lo que no lo llenan los recursos propios lo llena la coparticipación. Pero no hay nada anómalo ni criticable a las provincias, por lo menos de esta etapa, simplemente porque es la organización que tiene el sistema federal argentino. Concentra los gastos o muchos gastos en las provincias y pocos recursos en ellas para financiarlo. El segundo es la evolución que han tenido en todo ese tiempo los gastos y los recursos de las provincias. La primera línea es el gasto, las dos segundas, las transferencias, coparticipación pura la de abajo y más transferencias la otra, y la de abajo son los recursos propios. Y lo que surge acá es una segunda conclusión interesante, que las provincias no tienen pereza tributaria, han aumentado sus recursos propios a lo largo del tiempo, y que esta idea de que hay pereza tributaria y no recaudan no se verificaría en los hechos. Y la tercera cosa importante es que algo ha ocurrido en esta organización del federalismo, que cuando uno mira la composición de los recursos propios entre impuestos distorsionantes, ingresos brutos, y no distorsionantes, inmobiliarios, los impuestos distorsionantes han ido ganando terreno a lo largo del tiempo en las provincias. Y cuando uno mira de la composición del gasto, surge otro hecho preocupante. A lo largo del tiempo, los gastos de capital o las inversiones van desapareciendo de los gobiernos provinciales. Y el punto sería ahora explicar por qué. Vamos a utilizar un modelo teórico porque nos vamos a preguntar entonces, esas transferencias cómo aumentan el nivel de gasto, de recaudación propia, la estructura de impuestos y la estructura de los gastos. Vamos a usar un modelo teórico que nos guíe en la presentación empírica, y cuando uno selecciona un modelo tiene dos alternativas: un modelo de economía normativa, a institucional, a político, o un modelo con condimentos políticos. Nosotros hemos encontrado acá la idea de que el gobierno local, provincial, es un político que maximiza una función de votos que tiene dos argumentos o dos variables: el gasto, que le rinde beneficios políticos positivos, y las alícuotas impositivas que le quitan votos, digamos, tiene efecto marginal negativo. Los gastos los dividimos en el C, que es el gasto corriente, y K, el gasto de capital, y los impuestos en distorsivos, desde el punto de vista económico, y no distorsivos. En términos simples, distorsivo ingresos brutos, no distorsivo inmobiliario. La restricción presupuestaria es simplemente que los recursos sean iguales a los gastos, incluyendo las transferencias. En términos gráficos, lo que dicen las condiciones de maximización de este político es que el rendimiento marginal del gasto en términos de votos va disminuyendo, pero que disminuye más rápido para los gastos de capital, dado que el otro son gastos en empleo, salarios y demás, que siempre tienen un alto rédito político. El segundo panel lo que está indicando que al fijar una alícuota de los impuestos, hay dos efectos que van para lados opuestos. La línea que
que desciende está indicando que cuanto más alta es la alícuota, menor es la cantidad de votos. Reaccionamos en contra de eso. Pero a su vez, la otra línea nos está diciendo que a medida que aumenta la alícuota, se recauda más, tengo más plata para realizar el gasto público, y que el equilibrio se da donde el lado malo de aumentar la alícuota se compensa con el lado bueno de aumentar la alícuota. El segundo gráfico lo que se pregunta es, cuando aumentan las transferencias, ¿qué pasa con el gasto y con los recursos propios? La literatura ahí da, si es teoría normativa, que sería lo mismo que el ingreso, o sea, aumenta el ingreso, el gasto público y el gasto privado, pero los modelos de economía normativa lo que están indicando que iríamos a puntos como 2 o 3, donde o todo se destina a gastar, o se destina más, lo que se denomina el fly paper effect, se destina más porque aumenta más la recaudación propia. Nosotros nos quedamos con el punto 3 y vamos a ver si después se verifica empíricamente. La estructura impositiva, muy simple, lo dice el gráfico. Supongamos cuando enseñamos finanzas públicas, la primera línea es la situación óptima, y lo que nos preguntamos es cuánto tiene que apartarse las alícuotas del óptimo para tener el menor daño económico. Y en este caso, la alícuota que menos daña es la del impuesto inmobiliario, porque es la que, como es inelástica, al aumentar la alícuota baja poco la cantidad y entonces se recauda más. Si uno mira este mismo gráfico, pero en vez de poner recaudación tributaria pone votos, la situación se invierte. La línea de abajo pasa a ser ingresos brutos y la línea de arriba pasa a ser inmobiliario. El mismo daño en términos de votos lo provoca una alícuota muy alta sobre el impuesto a los ingresos brutos, por una simple razón, es no visible. Entonces no daña, no. Todos nosotros habremos comprado algo ayer y si yo les pregunto cuánto pagaron de impuestos, ninguno tenemos la menor idea. Pero cuando uno recibe la boleta de inmobiliario tiene bien claro cuánto está pagando del automotores. Y desde Pubiani, en la Escuela Italiana de Finanzas Públicas, el político siempre va a elegir gravar los bienes o aquello que no es visible. Y finalmente, el último gráfico, tenemos cómo varían los votos con los gastos de capital, con el gasto corriente y la suma, suponiendo que no hay interdependencias. ¿Y qué ocurre? La primera línea, en el tercer gráfico, CM, es el costo marginal de los fondos públicos, fijado a nivel total, luego se traslada a las otras curvas y determina un nivel de gasto corriente y de gasto de capital. Cuando nos dan una transferencia, la línea CM se desplaza hacia abajo, dado que el costo marginal de los fondos públicos va a disminuir. Es una simplificación del gráfico, y esto hace que todo el gasto público aumente, que aumente el gasto privado y que aumente el gasto de capital. De modo tal que nuestras hipótesis refutables que surgen de este modelo es que ante un aumento de las transferencias, esperamos que aumente el gasto y los recursos propios, con lo cual va a disminuir el gasto privado, que aumenten los gastos corrientes más que el gasto de capital, y que la recaudación de los impuestos más visibles aumente menos que la recaudación de los impuestos menos visibles. Jorge va a hacer ahora los resultados que nos dio el análisis empírico, que en general confirman los resultados. Perfecto, gracias Alberto. Bueno, ahora le vamos a poner un poco de números a la teoría, y ahí lo que hicimos básicamente fue estimar una ecuación donde lo que vamos a regresar van a ser 4 variables dependientes, 2 van a ser niveles de gasto y niveles de recursos propios, y las otras 2 van a ser medidas de composición, ¿okay? Y ahí vamos a mirar básicamente la composición de los recursos propios y la composición del gasto público. Ahí la variable de relevancia es la que está denotada con la letra F. Esas son las transferencias. Vamos a usar tanto las transferencias totales como las transferencias directamente de la coparticipación para ver si los resultados se alteran. Y un grupo de variables de control que son bastante estándar para controlar por el ingreso privado. Ahí básicamente lo que usamos va a ser el PBG de las provincias con todos los problemas que tienen, neto del gasto salarial, y luego utilizamos variables de población y de dependencia poblacional para capturar heterogeneidades en las preferencias y en el tamaño de las provincias. Entonces nuestro parámetro de interés ahí va a ser el parámetro beta. Básicamente nos va a decir en una regresión contra los recursos propios
si un peso más de transferencia aumenta los recursos propios, si un peso más de transferencia aumenta o no el gasto público, y luego cómo ese peso adicional de transferencia juega contra la composición de los recursos, teniendo en cuenta ahí impuestos a los ingresos brutos inmobiliarios, impuestos distorsivos y menos distorsivos, y si ese peso adicional de transferencia, la última regresión nos va a decir si nos sesga la composición de la estructura del gasto hacia gasto corriente o hacia gasto de capital. Todas las variables dan en términos reales y en términos per cápita. Y el desafío de estimación que presenta la ecuación anterior básicamente es el problema tradicional de endogeneidad. ¿Okay? Básicamente las variables dependientes muy relacionadas con las transferencias, entonces hay que cortar ese vínculo de simultaneidad, y ahí lo que hicimos básicamente no inventar la pólvora, sino tomar de la literatura dos estrategias de estimación que están súper establecidas. Una primera estrategia fue basarnos en el paper de Begg y Bulletin del Journal of Public Economics, y ahí lo que usamos como variable instrumental es el malapportionment o la sobrerepresentación de las provincias, ya establecida en el paper de Alberto y Pablo hace varios años, donde básicamente las provincias que están sobrerepresentadas reciben en términos per cápita más transferencias porque tienen más poder de tracción. Esa estrategia de estimación la utilizamos para una muestra que arranca en el año 1959 y llega hasta el año 2021. Básicamente tenemos que ir bien atrás para estimar con esta estrategia porque los cambios en el número de diputados y senadores en la representación se dieron hace varias décadas atrás. Y luego, para tratar de testear y no morir con una sola estrategia de estimación, fuimos al paper de Beth Family y compañía, que fue presentado en el seminario el año pasado en La Plata, y nosotros tomamos la versión working paper. Pablo creo que no me va a dejar mentir, si no salió hace poquito en el Journal of Urban Economics, donde ahí el instrumento, la variable instrumental para explicar la variabilidad de las transferencias, es un instrumento del tipo Bartik, que básicamente se compone de dos partes, una que está asociada a los coeficientes de coparticipación establecidos en la ley 23.548 que tiene cada provincia. Básicamente eso está fijado del año 88, ahí no hay variabilidad, digamos, básicamente está predeterminado. Y el otro componente que determina cuántos recursos reciben las provincias en materia de coparticipación es la masa coparticipable, que eso también es exógeno, no está en el alcance de la provincia. La combinación tanto del coeficiente como de la variación en la masa coparticipable determina cuánto reciben las provincias en materia de transferencia, y eso podemos decir, y está muy bien probado en el paper de Pablo y compañía, que es exógeno a las provincias. Entonces usamos eso, y eso lo usamos para una muestra un poquitito más corta que arranca en el año 88 para explotar esto de los coeficientes fijos. Acá tenemos los principales resultados. Focalicemos en la primera de las líneas, y el primer coeficiente de 1,31 básicamente lo que nos dice es que un peso más de transferencias aumenta en 1,31 pesos el gasto público total. ¿Okay? Ese resultado va bien en línea con lo que encontraron Pablo y con lo que encontró Begg y Bulletin, en línea de soportar el efecto fly paper, y ese coeficiente no es estadísticamente diferente de lo que encuentran los papers mencionados. Luego, si vamos a la columna 2, vemos ese aumento de transferencias en un peso, cuánto aumenta el gasto corriente, y en la columna 3, cuánto aumenta el gasto de capital. Y ahí vemos que hay una simetría que va en concordancia con el análisis no condicionado que presentó Alberto al inicio, es decir, un peso más de transferencia aumenta en 1,70 el gasto corriente y disminuye en 50 centavos o en 0,50 pesos el gasto de capital. Entonces ahí lo que encontramos es que básicamente las transferencias sesgan la estructura del gasto hacia el gasto corriente. ¿Okay? Y esto es algo que la literatura también está mirando en materia de composición de gasto, y es un resultado, creemos que bastante novedoso o interesante. No, como decía, no tanto el de la columna 1. Y luego, entre la columna 4, 5 y 6, tenemos los mismos resultados, pero donde las variables dependientes son los recursos propios y su composición. Entonces, lo que encontramos en la columna 4, que un peso más de transferencias aumentan en 27 centavos los recursos propios. ¿Okay? Como decía Alberto, no encontramos nosotros en el paper evidencia de pereza fiscal. ¿Okay? Más transferencias, más recursos propios. Lo que sí encontramos es que ese aumento en los recursos propios provienen en 30 centavos, ahí como vemos en la columna 6, de los impuestos menos visibles y que son más distorsionantes, como el impuesto a los ingresos brutos. De hecho, el impuesto menos distorsionante, pero más visible,
cae en su recaudación ahí en un coeficiente menor, pero encontramos una relación negativa entre las transferencias y la recaudación por impuesto inmobiliario. Luego replicamos el análisis, acá le voy a mostrar directamente los coeficientes para las transferencias, utilizando la estrategia de Best Family y compañía para una muestra más corta, y encontramos básicamente el mismo resultado con una particularidad, que para este periodo analizado el coeficiente asociado a los gastos de capital es positivo. ¿Ok? En el anterior el coeficiente de los gastos de capital es negativo. En cualquier caso, el sesgo hacia el gasto corriente se mantiene. Aumentan más los gastos corrientes que los gastos de capital, aumentan más los ingresos brutos que el inmobiliario, aumenta más la imposición distorsionante que la menos distorsionante. ¿Okay? Entonces ahí básicamente encontramos con otra estrategia de estimación para otra muestra que los resultados y las predicciones que nos decía el modelo se cumplen. En el paper hay un montón de otros chequeos de robustez, poniendo más variables, quitando, controlando, que bueno, no vienen al caso. El paper es bastante robusto en ese sentido. Cerramos, bueno, como contaba Alberto, o sea, motivado por una serie de hechos estilizados que veíamos en los datos de la evolución de largo plazo de las variables fiscales a nivel subnacional. Nos surgieron un montón de preguntas que primero tratamos de explicarlas con un poco de teoría, y ahí usamos el modelo que bien describió Alberto al principio, de un político que maximiza votos. De ahí surgían preguntas, es decir, ¿cómo los maximiza? Para eso tiene que eventualmente tomar decisiones, esas decisiones asociadas a los gastos, a los impuestos, cómo las realiza, qué instrumentos utiliza. Y esas preguntas las respondimos con un panel de datos bastante largo, con una cobertura amplia, y lo que encontramos, como les decía, que los resultados son consistentes con el modelo que desarrollamos en el paper. Las transferencias aumentan el gasto público, eso no es, creemos, en términos de la literatura existente, no es muy novedoso. Un poquito más novedoso es que no encontramos pereza fiscal. Creo que hay algunos papers, de hecho Ernesto, alguno hace tiempo, encontraba alguna evidencia de pereza. Y luego creo que lo más novedoso es, a nuestro criterio, los efectos de composición. ¿Okay? Las transferencias cegan la estructura del gasto hacia el gasto corriente, y las transferencias cegan la estructura impositiva hacia la imposición menos visible, que tiene más efectos de eficiencia o es más distorsiva en términos de actividad económica, como el impuesto a los ingresos brutos. Así que hasta ahí creo que estamos. Gracias.